Señoras y señores, gracias por permanecer en la sintonía de los medios del Grupo Corporativo del Norte a través de las diferentes plataformas y redes sociales. Estamos llegando a ustedes. Transmitimos desde la ciudad de Ibarra, la capital de la provincia de Imbabura, que está pues todavía de fiestas. Hay algunos eventos que se realizarán durante este fin de semana. El cielo está todavía nublado en la capital del Geoparque Mundial de la UNESCO. Y vamos a continuar con este diálogo directo. Hemos invitado a Juan Arias. Él es activista, especialmente en el tema del ciclismo y de otras actividades. Es uno de los actores políticos también de nuestra ciudad, bastante conocido, a quien le saludamos en esta mañana. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. David, buenos días. Agradecerle el espacio a NTV, al Grupo Corporativo del Norte, a la audiencia, tanto en redes sociales, que se va conectando a través de la mañana, y pues contento. Seguimos impulsando el mensaje de la movilidad sostenible, de la bicicleta. Lamentablemente el país en las últimas semanas ha teñido de sangre las vías, ciclistas, con accidentes. Hubo un ciclista en Cachi que falleció. Yo quisiera empezar por ahí, Juan. Tú has sido precisamente uno de los activistas. Llevas adelante un proyecto que se llama Una bicicleta a cambio de una sonrisa, que ya lo vamos a conversar, pero lamentablemente tú ves las últimas noticias que hemos lamentado en publicar, ciclistas que han perdido la vida y familiares que incluso han sufrido estos percances a consecuencia de esto. Bueno, David, yo creo que esta es una discusión colectiva que necesitamos como sociedad, es decir, más conciencia en las vías, más educación vial, tanto el ciclista, el peatón, el auto privado, el transporte público, para tener una convivencia más segura, más sana. Veía un comentario y comentábamos en familia en el almuerzo ayer, que dice: mejor que los ciclistas no salgan a las autovías, que no salgan a la carretera. Esa no es la solución, ¿Se ¿no? imaginan lo que es en un país donde tenemos una generación dorada de ciclistas? Tenemos un medallista olímpico. Y muchos de los ciclistas que han estado en el World Tour, o que son las promesas, son los referentes en el país, han sufrido algún tipo de accidente en las vías. Claro, de hecho Ecuador hoy por hoy es una potencia del ciclismo. La Policía Nacional, usted puede ver cómo acompaña a nuestros ciclistas referentes, porque las vías en el Ecuador siguen siendo inseguras. Y tenemos gran infraestructura. Por ejemplo, yo creo que Imbabura y Carchi gozamos de la mayor cultura ciclística del país. Entonces, este es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto. Y viene también desde la política pública, viene desde las ciudades. En Ibarra a mí me apena mucho cómo se han eliminado las ciclovías con el pretexto de decir de que no están planificadas, cuando en realidad la infraestructura vial permite generar un ciclismo inducido, o sea, una actividad, porque la vía se presta para hacerlo. Voy a ponerle un ejemplo para cerrar la idea. Ajá. En la Carlos Barahona, que está en La Victoria, que vamos colindando todo el perfil del río Tahuando, se han quitado los bordillos que aseguraban la ciclovía. Ya, ahora usted ya... Era una protección, ¿no? Una protección. Claro. Pero por lógico, por sentido común, David. Y es una protección, hablamos de protección de vida. Exacto. Que hay que ser muy enfáticos en eso. Eso creo que es lo más importante, lo que usted dice, ¿no? O sea, el salir a la vía pública seguro, tranquilo. Y hay que entrar en una discusión más profunda y tomar referentes. Holanda en los 70 era uno de los países de Europa y del mundo con mayor siniestros en la vía, por exceso de velocidad, por falta de cultura, y hoy es el gran referente, ¿sí? Como Ámsterdam, Utrecht, que son las ciudades con mayor capacidad de viajes en bicicleta. Mire lo que está haciendo París en los últimos años. Ellos discuten por ciudades de 15 minutos. Ibarra es una ciudad de 15 minutos. Ibarra me atrevería a decir que es la ciudad con las mejores opciones para poder uno transitar el día a día en una bicicleta. Claro, pero para eso, Juan, se necesita en países como los que tú has mencionado y en ciudades más pequeñas que incluso podríamos hablar de Latinoamérica, que tampoco están muy lejos de aquello, se necesita algo que es esencial, que es la voluntad política. Exactamente. Por eso le decía a mí, como un activista de la bicicleta, más que activista, como un usuario, me apena mucho cómo van destruyendo las ciclovías únicamente desde, qué sé yo, un odio político o quizás desde un desconocimiento. Porque quisiéramos pensar que es desde un desconocimiento. Y no de un revanchismo político, porque eso ya sería demasiado grave. David, si usted se fija, la Universidad Técnica del Norte,
los colegios que tenemos y escuelas en la 17 de julio, las unidades educativas que tenemos en toda la Victoria, la Universidad Católica, usted está quizás en el sector con la mayor concentración de posibles usuarios de la bicicleta. Por supuesto. Niños, El jóvenes, joven, los profesores mismos van a la universidad, Así de es. ellos en bicicleta. Entonces, sí apena porque esto es un retroceso. Pasó ya en Los Ceibos, pasó en la Jaime Rivadeneira, que a costa de decir que había más tráfico o que la ciudad se colapsaba, no, en realidad viene ahí otra discusión, el transporte público. 70% de los ibarreños nos transportamos en transporte público. Y de ahí vienen los transportes alternativos, como caminar o como ir en la bicicleta. Entonces, esa es una reflexión, insisto, Claro. colectiva. Por último, para cerrar esto, hay algo que también no es ciencia, es algo lógico. Si decimos que las ciclovías se las retira porque están mal hechas, porque están mal planificadas, pues fácil, planifiquémosla bien, hagámoslo bien. Mejor. Lo que lo hicieron mal, pues nosotros vamos a demostrarles que lo podemos hacer bien. Pero hagámoslo, no quitemos esa posibilidad de ese transporte alternativo. Sí, y sobre todo Ibarra tiene proyectos, estudios. Hace un tiempo pude participar de este estudio que están haciendo una consultoría para el fortalecimiento de las ciclovías o carriles bici también. Hay que entender que Ibarra ya viene desde el 2010 construyendo un proceso importantísimo de desarrollo de ciclovías. Periférico Sur, Periférico Norte tienen ciclovías, pero no se les ha potenciado, no ha habido un trabajo también desde participación ciudadana, desde el mismo de Dirección de Cultura, de Deporte, de concientizar a la gente, porque toda esta periferia de ciclovías, alrededor de 20 kilómetros, David. Eso es turismo, eso es economía, eso es deporte, eso es cohesión familiar, eso es apropiación del espacio público en una sociedad. Y salud. Juan, recuerde usted de que salimos de la pandemia, pero como siempre, no parece que no aprendimos nada. Recuerde, durante la pandemia 2021, todo el centro era lleno de bicicletas. Claro, Esquivar se pero presta, por supuesto. Y como usted dice, salud, pero en un momento donde la inseguridad se ha tomado los espacios públicos, Claro. el uso de la bicicleta, el hacer actividades pedestres, porque no está solo en la bicicleta, está en el caminar, está en el compartir en el parque, en el espacio público, los hacen más seguros, ¿no? Entonces, nos queda mucho por recorrer, pues, y nosotros también como empresa siempre impulsando el uso de la bicicleta. A la ciudad todavía le falta mucho por aprender. Esperamos de que en un corto tiempo esto se vaya tratando como un tema importante y ya no como algo coyuntural, porque... O únicamente como deporte. Sí, es movilidad en realidad. Sí, es movilidad. Sí, es un tema profundo. Juan, este proyecto, una bici a cambio de una sonrisa, ¿en qué consiste? ¿Se lo ha socializado ya en algunas partes? Bueno, David, a los oyentes, básicamente este es un proyecto de economía circular. La idea es recuperar bicicletas que están en desuso. Usted puede consultar con primos, tíos, o usted mismo quizás tiene una bicicleta. Todos tenemos una abandonada ahí el cuadro en la esquina de la casa. Muchas veces están en el patio oxidándose. Nosotros hemos visto ahí una oportunidad de cogerlas. La segunda etapa es recuperarlas. Tenemos, y agradezco pues un convenio que tenemos ya por muchos años con el Instituto 17 de Julio, con quienes hemos trabajado tanto con la carrera de entrenamiento deportivo en los eventos que hacemos y en la carrera de mecánica industrial, que son pues ahí los compañeros que nos colaboran en la recuperación de las bicicletas. Y una tercera etapa es la entrega sobre todo a sectores periféricos, tanto en la parte urbana como en la ruralidad. Mire cómo se puede articular lo que usted acaba de decir es... la academia, la empresa privada, la capacidad que puede tener también esto de incluir a la gente que está pues en procesos de vulnerabilidad o sobre todo de exclusión. Para que tenga una idea, entregamos el año pasado un paquete de bicicletas con la cooperativa Camu en Cahuasquí. Un niño de 12 años de una comuna alta decía, es la primera vez que manejo bicicleta, y le tenemos la entrevista en el YouTube. Entonces son cosas que a uno le llenan, pero también ¿cómo le cambia la vida, entendiendo el deporte, David, este es un semillero de nuevos Richard Carapaz, Miriam Núñez, Natalie Revelo, sin número de corredores importantes que tenemos, que han crecido en barrios periféricos de las ciudades, quizás sin una bicicleta de competencia, pero pues se han forjado y han demostrado que el Ecuador tiene todo ese talento, ¿no? Entonces,
También lo vemos por ahí, ¿no? Como una opción de poder. Claro, porque si se pone si nos ponemos a eso, la mayoría de las historias de nuestros deportistas que han logrado importantes lugares en el escenario nacional e internacional, las historias son casi similares. Han empezado en hogares humildes, con los zapatos rotos unos, los otros con una bicicleta sin las llantas, sin tubos, sin sí. su tubo, así. O que lo que se ha visto también en la realidad, les ponen los tampicos en las escuelas de los frenos, ¿no? Entonces, la bicicleta es como cuando uno aprende a leer, cuando uno aprende a caminar, la bicicleta es parte de la vida de un ser humano. Entonces, eso es también lo que nos llena a nosotros como empresa, como un activista de la bicicleta, como un soñador de la bicicleta, porque trato de andar casi todos los días en bici en la ciudad y ver a otra gente que lo pueda hacer. Hemos entregado en comunidades alejadas, estuvimos en la comunidad en Aguá, en Lita. Últimamente estuvieron en Cotacachi, pude observar. Sí, lo de Cotacachi es súper interesante. Ahí, pues, por la relación de un buen amigo, Oscar Caicedo, nos invitaron a que podamos presentar de qué se trata el proyecto. Y a la par mostramos, nosotros hemos desarrollado con estos años también una metodología que es, o hemos traído lo que está haciendo ya Europa por muchos años, que es el Punt Track. Para quienes no se entiende mucho el término, el Punt Track es como un BMX, como la pista de Yacucalle, en miniatura, ¿sí? De un solo carril, pueden ser, o mejor dicho, son asfaltadas. Entonces, esto lo está haciendo mucho, insisto, Europa, en Estados Unidos, donde democratizan y recuperan espacios públicos. Entonces, construyen estas áreas donde se puede usar no solo la bici, la patineta, el scooter, los patines, es algo súper interesante. Tuvimos la oportunidad... Un espacio para la juventud. Y es para todos, porque en realidad, y siempre pongo este ejemplo, usted conversa con amigos que se subieron a la bicicleta post pandemia. Muchos de ellos han tenido accidentes duros en la bici, porque no tienen técnica, no tienen destrezas sobre la bicicleta, y este tipo de infraestructura, de metodología, permite desarrollar esas destrezas. Este proyecto lo pudimos hacer con una institución privada, con el Colegio Arrayanes, Álamos Arrayanes. Ya. El año pasado inauguramos la pista, vamos a cumplir ya un ahí año. Existe una experiencia ahí ya. Hicimos ahí una pista asfaltada, es hermosa, está justo junto al Centro de Desarrollo Infantil que tienen ellos. Hemos hecho en el Parque Industrial también un proceso desde el 2019, hemos trabajado con la gerencia del Parque Industrial. Esta sí es una pista pública, la hemos hecho en base a Mingas como empresa, y eso también pues transmitimos en Cotacachi. Cotacachi yo creo que tiene un proceso interesante de apropiación del espacio público, sobre todo en sus calles principales. Ciudadana también, ¿no? Que eso es importante, porque si no hay una interiorización de los vecinos de qué se trata el proyecto, se quedan ahí, ¿no? Y lo otro es que esto también motive a una reactivación económica, porque construimos la infraestructura, tenemos la pista y podemos permitir a que otras personas puedan dar clases de ciclismo, pueda haber eventos. Los eventos van de la mano de las ferias de economía popular y solidaria, gastronomía, otro tipo de opciones para emprendedores. Entonces, es bien interesante. Es una cadena de actividades que también se pueden reactivar. Y además, nosotros, como Ares Treguay, hemos impulsado mucho lo que es las wall bikes, son las bicicletas sin pedales, que termina siendo un evento familiar, porque va papá, mamá, tíos, primos, abuelos, es una cosa muy bonita. Hemos hecho dentro de centros comerciales también, y pues desde ahí también impulsamos la bicicleta, impulsamos la economía sostenible, porque este modelo de economía colaborativa permite, como usted ve, a algunos actores incluirse. El instituto, como le comentaba, va con sus estudiantes de entrenamiento deportivo, ellos son jueces, nos están ayudando en la logística. Entonces es una cosa bien interesante. Súper interesante. Que genial podría ser poderlos llevar a Cotacachi y replicarlo. Estamos trabajando con un mercado en Quito también, son más o menos 600 comerciantes que tienen una infraestructura importante, que quisieran replicar lo que hemos hecho hemos hecho en Laguna Mola, hemos hecho en la plaza. Entonces, la idea también es por ahí impulsar el proyecto de la bicicleta, y a la par lo de una bici, una sonrisa, ¿no? Que la gente puede ir al evento, deje la bicicleta, y pues nosotros de ahí nos encargamos de hacer la magia y recuperar. Qué bueno, porque esos sueños sí pueden ser posibles. Juan, yo no puedo dejarle de preguntar del tema político, porque indudablemente usted, un actor político, quiera o no aceptarlo, las últimas elecciones seccionales prácticamente fue la sorpresa de ese proceso, ubicándose en un buen lugar y
yo le pregunto, ¿está en esa misma línea? ¿Va a continuar? Sí, la política es todos los días, más allá de la candidatura, la política es en lo que le cuento, la política es desde como profesional poder aportar con ideas y también invitar a una reflexión colectiva. Como usted decía, nos fue bien la campaña, pero las campañas duran 2 o 3 meses. La política está en ese día a día donde podamos seguir construyendo una propuesta de ciudad para la gente, una propuesta de ciudad para las mayorías, no únicamente una propuesta que responda a financistas de campaña, a grupos económicos por sobre intereses colectivos y hoy pues también de cara a una elección tan importante para el Ecuador como es presidente de asamblea, en la crisis en la que vivimos, nos exige a que quienes hemos decidido tener una vida pública, tener una opinión para la gente, para que reflexione, también tomar partido. Y el tomar partido no es necesariamente apoyar A o B candidatura, es tratar de que logremos como sociedad tener un acuerdo mínimo de país. Y en ese acuerdo mínimo está la dignidad de la gente, está la salud para la gente, está la educación para los jóvenes, está la organización del comercio, está una infraestructura para tener soberanía energética. Entonces, esa es la discusión que hemos continuado. ¿En este proceso electoral está con alguna organización en particular? No. Nosotros hemos decidido continuar con el colectivo, tenemos el colectivo Transformar, seguimos con una relación importante con Santiago Garrido, con Somos Libres, que es la lista local con la cual participamos. Así es. Y la idea es construir un proyecto para Ibarra. ¿Cómo le ve a Ibarra? Yo creo que si lo comparamos con la anterior administración, pues obviamente bueno, pero algo mejor. Pero no seguimos David, sin reflexionar sobre los problemas importantes. Lo que le decía al inicio de las ciclovías, no son las ciclovías, es el transporte público. ¿Por qué Ibarra no discute algo tan sencillo como ir a la bicicleta pública para la movilidad? Se demoraron 6 meses en regalarle a un grupo económico una parte del parque, y a nuestros comerciantes les tienen más de 10, 12 años sin respuesta en el mercado Amazonas. Esas son las discusiones trascendentales de Ibarra. Si seguimos hablando de la movilidad, el ingreso norte, David. Tenemos una de las consultorías más caras de la historia de esta ciudad, cerca de $2 millones en un puente para terminar el periférico norte, porque no está terminado, ¿sí? Desde el estadio de la UTN hacia Yaguarcocha. O sea, eso tenía que continuarse, se lo ha dejado ahí. Se pierde el crédito del Banco Mundial. ¿Se pierde? Sí, se perdió porque no hubo gestión. ¿Dónde está la experiencia de nuestras autoridades? Entonces, esas son las discusiones trascendentales porque adoquinados, veredas... Le iba a preguntar eso. Esa infraestructura no está bien. No va a negar que hay obra pública. Es sencillo. En el centro de la ciudad. Mire cómo ha cambiado las calles. Contratar eso es sencillo. Yo le pregunto. Yo soy un comerciante. Mi familia ha vivido el comercio toda la vida. Y la gente que no está viendo y que tiene su negocio... dará fe, el centro se sigue muriendo a las 6:30. Entonces la discusión no está solo en hacer o no hacer los adoquinados, tiene que hacerse, porque es infraestructura. Tienen que hacerse casas comunales, es infraestructura. No es... Y paga usted, David, paga con sus impuestos. Claro, no es nada del otro mundo. Es como cuando mundo. uno va a ir al cajero y le agradece porque le da su plata, no. Aquí hay que reflexionar sobre... Pero también pasamos... bailando en TikTok. Sí, así es, entonces... Sí, pero algo de crédito no podemos pararnos con algo que a la ciudad no le hizo avanzar en nada. Entonces necesitamos ser ambiciosos en cómo tiene que desarrollarse Ibarra, porque está hablando de la ciudad más importante del norte del país. Este no es un cantón chiquito, es la ciudad más importante del norte del país, es un eje comercial. Hay que entender lo que significaría, por ejemplo, para Ibarra, 7 millones de habitantes, sur de Nariño, Colombia, Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos, la parte norte de Pichincha. Allá es donde debemos apuntar de una forma macro. ¿Cómo organizamos eso? Nosotros tenemos, si usted le compara a Ibarra con la oferta académica que tiene, o Imbabura, con Carchi, estamos 6 veces arriba. O sea, tenemos una producción de profesionales anualmente gigante, pero migran, es decir, fuga de cerebros, de capitales. Toda la inversión que hacen pública y privada. Exacto. Esa es la discusión. ¿Cómo podemos decir a los jóvenes? ¿Cómo organizamos, cómo articulamos desde la municipalidad para que actores privados, actores públicos, una relación intersectorial, o sea, que puedan organizar ese comercio,
que entiendan que la economía del conocimiento es el desarrollo. Es que a veces nos quedamos en que no es mi competencia. Usted Exacto. sabe, la tradicional, Eso no puede, me competen, yo soy municipio, me compete hacer otras cosas. Eso no puede seguir pasando. Hay que entender, por ejemplo, la economía del cuidado, lo interesante que sería para el desarrollo de Ibarra. Tenemos infraestructura pública y privada en cuanto a servicios de salud, tremendo. Tenemos los mismos motivos, son espacios públicos bien interesantes, pero sin un modelo de gestión claro. Entonces, la inversión pública no puede quedarse solo en la producción de obra, porque termina siendo los famosos elefantes blancos. Invertimos en una buena obra, pero después la dejamos. Toda la inversión que tenemos en infraestructura pública para Ibarra, por ejemplo, nos puede convertir en la ciudad referente en cuanto a deporte, en cuanto a cultura. Somos el cuarto centro histórico más importante del país. Avancemos hacia una ordenanza que mejora aún más nuestro centro histórico, que no solo se trata de inversión en infraestructura, se trata de organizar. ¿Cómo es posible que uno se va a comer a las cervecerías que tiene la plazoleta Francisco Calderón y está a oscuras? Eso lleva años, David. Entonces son cosas de sentido común, de que nuestras autoridades, los mismos concejales, concejalas, caminen en la ciudad y vean cómo está. El Parque Céntrica o Parque Ciudad Blanca se lo inauguró 2012, 2013 y hasta el día de hoy no tiene un modelo de gestión que al menos tenga iluminación 24/7. Pero ya se están haciendo obras complementarias ahí. Construir una infraestructura, un control C, control B del ECO 911, no era más fácil potenciar todo el sistema de cámaras. ¿Usted cree? Yo digo, ponga una reflexión que la gente diga. Para que la gente pueda pensar, ¿no? Sí, me parece que puede ser una opción válida. Lo ha hecho Cuenca. Y mire lo que decía el alcalde de Cuenca hace unos días, el gobierno nacional. Hey, aquí no se me van a llevar la inversión que hemos hecho como ciudad porque ustedes el ECO 911. Yo creo que hay unas reflexiones ahí importantes. Mire, junto a la iglesia la Dolorosa, en el Sánchez, y Cifuentes están construyendo una infraestructura, una especie de UPC que se han demorado. Ya se acaba el gobierno y no acaban de construir. ¿Eso usted cree que va a resolver necesariamente la inseguridad en los espacios públicos? Desde luego que no. Puede ser en algo, pero el problema estructural no. Claro, porque es que el tema es que el problema estructural es el importante, es ahí al que se... Entonces estamos solo con soluciones parche, la crisis que vive, por ejemplo, el sector educativo, Costa, Sierra, Oriente, donde 40.000, 50.000 niños jóvenes no ingresan a estudiar anualmente. Eso significa que es mano de obra para las pandillas. El país tiene más de 50.000 jóvenes en bandas criminales, es igual que la Policía Nacional, es un ejército. Y con financiamiento del exterior, de cárteles internacionales. ¿Cómo luchamos con eso? No vamos a luchar únicamente con UPCs, pues, ni solo con darles camionetas a la policía. Hay mucho todavía por conversar. Entonces, Juan, le invitaremos nuevamente porque siempre es interesante tener una voz disidente y que con respeto se pueda analizar estos espacios, estos diferentes escenarios que con el tiempo van cambiando, van mutando y hay que seguirlos de cerca. Así que, Juan, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, gracias David, gracias a Grupo Corporativo El Norte, a la ciudadanía que se conecta a través de las redes sociales y pues invitarles también a que se sumen a nuestra campaña Una Bici, una Sonrisa. Cicloactivista es Juan Arias, quien nos ha acompañado durante esta jornada informativa, con lo cual estamos finalizando. Obviamente también hemos hablado de política, indudable no hablar de política con Juan porque es un activista político muy reconocido acá en la ciudad de Ibarra. Señoras y señores, aquí finalizamos. Les anunciamos que a las 9 de la mañana está